Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sesión Zoom de la materia de contabilidad básica para los muchachos de cuatrimestre del mes de enero del 2021. Los saludamos y les deseamos que la información que vamos a batir aquí sea de total agrado y de total interés. Y si tienen alguna duda, con toda la confianza del mundo, adelante se muestren y nos digan si tienen alguna duda. ¿Sale? Estoy ajustando un poquito la cámara para que encuadre un poquito bien. Y bueno, pues al ser nuestra primera clase, vamos a tener algunos detalles. ¿Sale? Pero nada que no se pueda pasar por alto. Vamos a compartir la pantalla y espero que si tienen alguna duda, levanten su manita y podamos ir resolviendo las diferentes situaciones que tengamos en consideración. Nada más que cargue mi pantalla y ya la tenemos lista. El día de hoy vamos a ver los conceptos de contabilidad, que es el tema número 1 y el tema número 2, porque, bueno, el tema número 1 es cortito en esencia, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Espero que pueda ser muy clara la explicación y si no, con todo gusto. Bueno, básicamente la contabilidad se origina en tiempos muy antiguos. Nosotros establecemos que la contabilidad como un elemento de análisis numérico nos lo encontramos desde las civilizaciones más antiguas y esto implica que todos medían las entradas y salidas de las mercancías o de los bienes o de los impuestos. Desafortunadamente no había una uniformidad en cuanto a la manera en cómo nosotros desarrollábamos esta medición. Por lo tanto, la contabilidad en sus orígenes aparecía desde tiempos evidentemente muy antiguos, cuando el hombre se encontraba con la necesidad de llevar registros y controles. Porque eso es lo primero que nosotros vamos a destacar, que la contabilidad es un registro y es un control. Un control de los datos numéricos y es un control y es un registro de lo que va sucediendo en la organización, en la empresa, en el proyecto o en la circunstancia en que nosotros manejemos dinero o manejemos bienes o manejemos propiedades. ¿Vale? Por esta razón, sí es importante que nosotros establecemos que hay una aritmética que básicamente es la suma y la resta, en donde vamos a establecer cómo se forman estos registros y controles contables. Hablamos en principio de los fenicios, que son los primeros en los cuales se implementan el registro de las operaciones. De los fenicios pasamos a los egipcios, donde ellos ya elaboran controles mucho más estrictos, sobre todo para aquellas áreas donde tengamos que manejar los alimentos y, por ejemplo, el desarrollo de las pirámides, ¿no? Que, bueno, es una obra maestra de los egipcios en cuanto al registro de operaciones y en cuanto al control de las operaciones. Después pasamos en estos periodos a los romanos, donde los romanos ya en una sociedad mucho más moderna, en una sociedad mucho más conocida y mucho más documentada, empezamos a hablar de los documentos contables que se tienen para el registro de las propiedades y de los bienes que vamos a desarrollar para generar la riqueza, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar de una república, ya empezamos a hablar de derechos y de obligaciones y empezamos a hablar de lo que es la riqueza de la nación. Por lo tanto, los romanos ya van dando un pasito adelante sobre el registro y el control de las operaciones. Después, nosotros vamos a ir pasando con ya una edad media un poquito avanzada, siglo XIV, mediados del siglo XIV, donde Benedicto Controgli, él establece un libro que se llama el libro mayor y el libro diario, donde aquí vamos a registrar ya sobre un método de control las entradas y salidas de mercancías. ¿Sale? No se le considera el padre de la contabilidad porque no tiene un método bien definido, aunque sí su libro es un paso mucho más adelante sobre las operaciones contables. Y después nosotros ya nos saltamos en el tiempo, aproximadamente 40 años, y nos encontramos con Fray Luca Pacioli.
el padre de la contabilidad moderna, el cual establece el principio de la partida doble, establece la incorporación del libro diario, del libro mayor y establece el concepto de la parte comercial de las operaciones que se dan en una entidad. Es franciscano y al ser franciscano, donde ellos, sus monasterios, eran lugares seguros para el intercambio y este intercambio se quedaban con una comisión los franciscanos, bueno, pues por la seguridad del lugar y por el servicio a Dios también. Y entonces esto nos permitía a nosotros poder registrar las operaciones tal cual se iban llevando a cabo. Y esto le permitía a Fray Luca Pacioli y su regla de la partida doble establecer qué entró y qué salió. Ustedes disculparán los perros, pero andan ahí medio latos, ¿no? Y luego ya pasamos a lo que es la Edad Moderna, ¿no? En donde decíamos, ya se incorpora la partida doble, donde se incorpora el libro diario, el libro mayor, y se empiezan a hablar de documentos que contengan todas las operaciones, sin denominar los balances, ni estados, ni ninguna otra cosa, pero sí se les considera como documentos que necesitamos forzosamente para avalar que la operación fue realizada correctamente. Y ya para la edad contemporánea nos saltamos en el tiempo 200 años y vamos a la Revolución Francesa, ¿no? En donde la Revolución Francesa es un punto de inflexión que nos permite establecer una industrialización. Bueno, a partir de la Revolución Francesa viene la Revolución Industrial y a partir de la Revolución Industrial empezamos a entender un cambio en la industrialización de los talleres a las factorías o las empresas. Y entonces ahí tenemos que registrar cada vez más operaciones de entrada y de salida de dinero, de bienes, de mercancías, ¿no? De productos o de servicios, ¿no? Y entonces ya aquí empezamos a utilizar ya propiamente el concepto de la partida doble, el uso del libro diario y el uso del libro mayor. ¿Sale? Actualmente, gracias a los avances tecnológicos, se ha dado el fenómeno de la globalización, donde llevamos a las empresas a manejar mercados mucho más amplios, gigantescos, ¿no? Y donde la competencia exige que el registro de las operaciones se lleve a cabo claramente. Estos hechos hacen que los procesos contables y que la información contable que nosotros estamos desarrollando sea cada vez más precisa, ¿no? Y bajo las reglamentaciones de ley que vamos a ver en temas subsecuentes, nosotros no podemos equivocarnos en cuanto al desarrollo de los registros contables, porque estaríamos incurriendo en faltas administrativas y en faltas legales. Por lo tanto, ahí vamos a entrar ya en la época, digamos que moderna, donde tenemos que establecer quiénes son los usuarios de la información contable. Y dentro de los usuarios de la información contable, nosotros vamos a establecer que hay diferentes tipos. Los primeros que se nos vienen a la mente serán los dueños, los socios, los accionistas, aquellos que quieren intervenir en la empresa, los directivos para la toma de decisiones, los mandos intermedios para la ejecución de los objetivos y de las metas que tenemos programados. Y tendríamos los usuarios externos, que son los inversores, los inversores que quieren participar en nuestra empresa y de alguna otra manera poder establecer un mecanismo para determinar si la empresa es sujeta de inversión o no lo es. Los analistas financieros que determinan la viabilidad de nuestro proyecto o el éxito o el fracaso del mismo. Y de alguna manera nos establecen cómo poder trabajar de la mejor manera. También encontramos por el otro lado lo que son los prestamistas, los empleados, los proveedores y los clientes, ¿no? Si es una buena empresa, si le voy a vender mercancía, si el empleado quiere trabajar en mi empresa o si le puedo prestar o alguien me puede prestar dinero, ¿no? Por lo tanto, la información contable, esto es el uso del libro diario, del libro mayor, de la partida doble, nos ayuda mucho a generar información correcta, ¿no? También otros usuarios de información contable, pues es el gobierno, evidentemente, y porque el gobierno pues saca impuestos de nuestra empresa y saca muchos elementos que se utilizan, ¿no? Desde protección civil, desde seguro social, desde Infonavit, desde la Afore, bla, 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 bla. Muchos elementos que el gobierno controla y que es necesario que identifique.
Después tenemos a los competidores, evidentemente van a evaluar cuál ha sido el rendimiento numérico de nuestra empresa a través del tiempo. Tenemos los medios de comunicación, ¿no? Para aquellas empresas que son muy reconocidas, donde la marca ya es muy poderosa y donde nosotros tenemos que establecer hacia dónde nos tenemos que dirigir. Luego tenemos al público en general, que finalmente hoy en día, bajo los fenómenos de informáticos, ¿no? Y de redes sociales, nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que publicamos, con lo que hacemos, porque nuestra marca se va a ver beneficiada o perjudicada a partir de nuestras publicaciones. Eso hace 10 años parecería impensable, pero hoy, bueno, es una realidad que tenemos que vivir y con la cual tenemos que coexistir. Eh, Después hablaríamos evidentemente de la división de la contabilidad y tendremos la contabilidad financiera, ¿no? Que básicamente es el estudio de toda la estructura contable sobre la cual una empresa se desarrolla, porque habremos de decir que cada empresa tiene su sistema contable y este sistema contable responde a sus necesidades particulares. Utiliza un cierto tipo de elementos uniformes, pero a la hora de desarrollar su sistema será muy diferente a las otras, ¿no? Aunque utilizando las mismas bases. Por eso se le llama contabilidad financiera. Después tenemos los sistemas de registro, ¿no? Que es cómo vamos a registrar las operaciones de la empresa. Disculpen que acaba de pasar mi moto, la moto del vecino, donde hablamos decíamos, los sistemas de registro y estos sistemas de registro, por qué se cargan, por qué se abonan o por qué se hace la partida doble a partir de esta operación. Estos sistemas de registro nos ayudan a estandarizar el trabajo y una vez que se estandariza, bueno, poder trabajar mucho más rápido. Después tendríamos la teoría contable, ¿no? Donde hablamos de cómo mejorar mi sistema contable actual, cómo mejorar mi sistema financiero actual, cómo mejorar mi registro de operaciones contables y ahí podríamos establecer el nuevo diseño de sistemas contables, porque recuerden que Hacienda hace modificaciones prácticamente cada año. Tenemos el diseño de costos que evidentemente cada año tenemos que ajustarlos para tratar de ahorrarnos un poquito más en elaborar el producto y venderlo cada vez más caro. Y después tenemos la fórmula de la presupuestación, ¿no? O diferentes fórmulas de presupuestación que nos ayudan a utilizar el dinero de manera más eficiente y de manera más adecuada. Después tendríamos el diseño de los sistemas básicamente contables, ¿no? Que es hacerle un traje a la medida a la empresa para que la empresa se vea beneficiada de dichas operaciones. Y bueno, sobre eso nosotros tendremos la posibilidad de crear diseños y sistemas contables que se ajusten perfectamente a la capacidad productiva o a la capacidad de servicios que tiene la empresa. Dentro del diseño de costos, repetimos, es exprimir al máximo las materias primas, exprimir al máximo la mano de obra y exprimir al máximo cómo gastamos en la empresa. ¿Para qué? Para que esto nos permita tener costos bajos y poder dar precios altos y así generar ganancias cada vez más altas, ¿no? Es lo que hacen empresas como Coca-Cola, es empresas como lo hace Samsung, como lo hace Apple, ¿no? Que la elaboración de sus productos es realmente barata, pero los venden a precios 4,000, 5,000, 6,000 veces por encima de lo que costó, ¿sale? Y por lo tanto, pues, la ganancia está prácticamente asegurada. Después tendríamos lo que es la formulación presupuestal, que decíamos que es la manera en cómo nosotros vamos a ejercer el dinero que tenemos ahorrado durante un año y cómo lo vamos a gastar, en qué lo vamos a gastar y cómo lo vamos a utilizar. Es bien importante para aquellas empresas que están en crecimiento, para aquellas empresas que buscan estabilización, como en muchas de las empresas lo están haciendo, que tengamos una buena elaboración presupuestal, ¿no? Y para ello hay muchas fórmulas y para ello hay muchos mecanismos que podemos utilizar. Después tendremos otra división de la contabilidad, que es la auditoría, ¿no? Que ya cuando la auditoría nos cae, sí tendremos muchos problemas para determinar hacia dónde nos podemos dirigir. Ya cuando llegan los auditores, seguramente algo está mal y tendremos que pagar las consecuencias, seguramente con nuestro empleo, porque algo no está funcionando de la manera correcta, ¿no? De hecho, hay mucho trabajo para los contadores e incluso para algunos administradores desde el punto de vista de la auditoría.
Y después tendríamos la contabilidad administrativa, que nosotros conocemos en el mundo de la administración como la contabilidad general, ¿no? Que es el proceso de registrar las operaciones cronológicamente en una empresa a través de su sistema contable, ¿no? Entonces, aquí hay mucho trabajo y de hecho es donde más hay movimientos por parte el trabajo, porque bueno, evidentemente sí es necesario que se pueda desarrollar mucho esta actividad. Y sin más que agregar, bueno, pues agradecemos su atención y esperemos, si tienen alguna duda, bueno, pues con todo gusto la comentamos.